Hay un número que todavía incomoda a cierta parte del mundo del metal, 35 millones de copias o incluso más. Eso es lo que llevaba el álbum negro de Metallica hasta el día de hoy. 35 millones de discos de una banda que había construido su reputación exactamente sobre no ser el tipo de banda que vende 35 millones de discos. Y aquí está el problema, ahí está la conversación que nunca termina. Porque cuando Metallica lanzó su quinto álbum, Negro, en agosto de 1991, no solo lanzó un disco, tomó una decisión sobre qué querían ser, hasta dónde querían llegar y a qué estaban dispuestos a renunciar para conseguirlo. Y dependiendo de a quién le preguntes, esa decisión fue o el movimiento más inteligente de su carrera, o la traición más grande que una banda de metal había cometido contra su propia escena. Lo que vamos a hacer aquí no es defender a Metallica ni atacarlos. Lo que vamos a hacer es entender qué pasó realmente, por qué ese disco sonó como sonó, qué estaba en juego cuando entraron al estudio, qué sacrificaron y por supuesto qué ganaron. Y por qué más de 30 años después el álbum negro sigue siendo uno de los objetos más debatidos, más escuchados y más mal entendidos en la historia del metal. Para entender por qué el álbum negro fue un giro tan violento, primero hay que entender desde dónde venía Metallica en 1990. Eran en ese momento probablemente la banda de metal más respetada del planeta dentro del under. No la más famosa en términos comerciales, no la que ponían en la radio, pero sí la que los músicos señalaban, la que los fans del metal extremo defendían con una lealtad casi religiosa, puesto que habían construido eso disco a disco, decisión a decisión, con una coherencia artística que pocas bandas de su generación podían igualar. Kill 'Em All en 1983 fue un golpe de adrenalina pura. Thrash metal en estado puro, sin refinamientos, sin concesiones, pero lo que siguió fue lo que realmente definió a Metallica como algo más que una banda rápida. Ride the Lightning en 1984 mostró que podían componer con complejidad real, que había algo más detrás de la velocidad, y por supuesto Master of Puppets en 1986 fue para muchos la confirmación definitiva. Esto era una banda que operaba en otro nivel, que entendía la arquitectura de una canción larga que podía ser brutal y épica al mismo tiempo. Luego vino And Justice for All, un disco enorme, técnicamente ambicioso hasta rozar el exceso, con canciones que a veces superaban los 9 minutos y una producción que con el tiempo se convirtió en tema de debate por la casi total ausencia del bajo de Jason Newsted en la mezcla final. Fue el disco más político de Metallica, el más denso, el que más exigía del oyente, y sin embargo llegó al top 10 en varios países. Single de radio, solo con boca a boca, las giras y la reputación, el single de And Justice for All tuvo el reconocimiento de mejor interpretación de metal, visiblemente incómodos, en un acto que parecía decir estamos aquí pero no somos de aquí. Esa era la imagen, esa era la marca, una banda que había llegado lejos exactamente de lo que quería, sin doblegarse ante la industria, sin suavizar nada, sin pedir permiso, y entonces llamaron a un tal Bob Rock. Bob Rock no era exactamente el nombre que el mundo del metal esperaba ver en los créditos del próximo álbum de Metallica. Era un productor muy bueno, de hecho, con un oído extraordinario para el sonido de radio, para la claridad en la mezcla, para hacer que las guitarras sonaran enormes y las voces quedaran perfectamente colocadas en el espectro. Había trabajado con Mötley Crüe en Dr. Feelgood, con Bon Jovi, con The Cult. Era el hombre al que llamabas cuando querías que tu música sonara más grande, pulida y por supuesto accesible. Ese era exactamente el problema para una parte de la base de fans de Metallica. La historia de cómo Bob Rock llegó al proyecto tiene varias versiones, pero el punto de consenso es que fue James Hetfield quien primero lo propuso. Hetfield había escuchado el trabajo de Bob Rock y había algo en la forma en que ese hombre capturaba el peso de las guitarras que le interesó.
No era una decisión tomada a la ligera. Metallica era una banda que controlaba cada aspecto de su proceso creativo y habían trabajado con el mismo productor, Flemming Rasmussen. En sus 3 discos anteriores, cambiar de productor en ese momento era una señal de que algo iba a ser diferente. Lo que muchos no saben o prefieren olvidar es que Bob Rock inicialmente rechazó la propuesta. Escuchó el material que Metallica estaba desarrollando y dijo que no estaba interesado en producir otro disco rápido de thrash metal. Si iba a entrar al estudio con ellos, quería que hicieran algo distinto, quería canciones más cortas, estructuras más claras, voces más trabajadas, producción que respirara. Y Metallica, para sorpresa de muchos, dijo que sí. Esa negación inicial ya dice mucho, porque Metallica no era una banda que aceptara condiciones de nadie. Lars Ulrich era dependiendo de cómo les cuentes, una historia de disciplina extrema o una historia de conflicto constante, o ambas cosas al mismo tiempo. Se grabó en One Recording Studios en Los Ángeles a lo largo de 1990 y buena parte del 91. El proceso duró aproximadamente un año, lo cual era inusual para una banda que históricamente había grabado sus discos con relativa rapidez. Y la razón de esa duración tiene un nombre: Bob Rock. Rock era conocido por ser meticuloso hasta el extremo. No aceptaba una toma si no era exactamente lo que buscaba. Trabajaba los sonidos durante horas, ajustaba la posición de los micrófonos, pedía repeticiones, cuestionaba decisiones que la banda daba por sentadas. Para Metallica, que estaba acostumbrada a un proceso más instintivo, más rápido, más basado en la confianza en sus propios instintos, trabajar con alguien así fue una experiencia nueva y no siempre cómoda. El punto de mayor fricción fue con James Hetfield y su trabajo vocal. Hetfield era un guitarrista y compositor excepcional. Como vocalista había desarrollado un estilo propio, reconocible, agresivo en los registros altos y profundo en los bajos, pero Bob Rock veía potencial en su voz que Hetfield no había explorado completamente. Quería más matiz, más dinámica, más variedad emocional, y eso significaba trabajar la voz de una manera que Hetfield no había hecho antes. Con más atención, con más técnica, más repeticiones, más exposición personal. Las sesiones vocales fueron tensas. Hay testimonios de que hubo momentos donde la relación entre Hetfield y Rock estuvo al borde de colapsar. No porque se odiaran, sino porque Rock seguía empujando y Hetfield no estaba acostumbrado a ser empujado de esa forma en su propio terreno. La voz es el instrumento más íntimo que hay, y cuando alguien te dice que lo que has hecho no es suficiente, que puedes hacerlo mejor, que necesitas volver a intentarlo, eso toca algo más profundo que el orgullo técnico. Lo que salió de esas sesiones tensas es, en muchos sentidos, la mejor actuación vocal de Hetfield en toda la discografía de Metallica. Las dinámicas en Nothing Else Matters, la intensidad contenida en The Unforgiven,
la brutalidad controlada en Sad But True, todo eso tiene el sello de un proceso que exigió más de lo cómodo. Lars Ulrich por su parte también pasó por el filtro de Bob Rock. El batería de Metallica era conocido por no ser el técnico más preciso del planeta, algo que los propios miembros de la banda han admitido en varias ocasiones con diferentes grados de humor. Bob Rock quería una batería que sonara enorme, física, presente. Para conseguirlo trabajó con Ulrich en un nivel de detalle que según algunas fuentes el batería no siempre encontró agradable. Jason Newsted, el bajista, tuvo una experiencia diferente. Después del desastre sonoro que había sido su tratamiento en Unjustice for All, donde su instrumento prácticamente no existía en la mezcla final, el álbum negro le dio presencia real. Se puede escuchar el bajo, tiene peso, tiene lugar, y eso fue en parte gracias a Bob, que entendía el valor del bajo como elemento de cohesión en la mezcla. Kirk Hammett grabó sus solos con relativa rapidez en comparación con el resto del proceso. Sus partes estaban bien ejecutadas, son reconocibles, pero en este disco el solo no es el centro de la atención como lo había sido en discos anteriores. La arquitectura del álbum negro no está construida alrededor de los momentos virtuosos, sino alrededor de los riffs y las atmósferas. Esa decisión, que los solos ocuparan menos espacio dramático, fue otro de los puntos de tensión silencioso del proceso. Hammett había llegado a Metallica como el guitarrista técnico, el heredero de la velocidad y la expresión del lead guitar. En este disco ese rol se achicó, y si Hammett tuvo o no algo que decir al respecto, en ese momento es algo que ha quedado más o menos enterrado bajo la diplomacia habitual de las bandas que hablan de sus propios discos décadas después. El álbum negro salió el 12 de agosto de 1991, sin título en la portada, sin título en la carátula posterior. Solo la serpiente de cascabel casi invisible sobre el fondo negro y el nombre de la banda en letras apenas perceptibles. Era una portada que decía: si no sabes quiénes somos, este disco no es para ti. Pero también decía, y esto es la contradicción fascinante, accesible visualmente para que cualquiera lo pusiera en el anaquel de su tienda de discos sin que pareciera amenazante. Ese equilibrio entre lo familiar y lo nuevo, ese era exactamente lo que el disco hacía musicalmente. Enter Sandman abre el álbum con uno de los riffs más reconocibles en la historia del rock pesado o del heavy metal. No es complicado, no requiere análisis. Entra, se instala y no se va. La letra trabaja sobre el universo de las pesadillas infantiles, algo que Hetfield había explorado de otras formas más abstractas, pero que aquí se presenta con una claridad casi cinematográfica. El monstruo debajo de la cama convertido en metáfora del miedo que nos acompaña más allá de la infancia. Sad But True es quizás la canción más pesada del disco en términos de densidad sonora. El tempo es lento, el riff aplasta y la letra construye una relación de dependencia y autodestrucción que Hetfield escribió con una lucidez incómoda. Hay lecturas de esa canción como un diálogo entre el yo y su lado más oscuro, entre la persona y el impulso que la controla. No es una letra fácil si la lees de cerca. The Unforgiven es el momento donde el disco abandona completamente la velocidad y se instala en algo que se acerca al rock melódico, con un intro de guitarra acústica y una estructura narrativa que cuenta la historia de alguien cuya vida fue definida por la negación, por no poder ser lo que quería ser, por cargar una culpa que nunca pidió. Es la canción más emocional del disco y la que más claramente muestra lo que pop rock aportó en términos de producción, es decir, el espacio, la respiración, la dinámica. Nothing Else Matters es la que más se discute en el contexto de la supuesta traición al metal. Es también la que Hetfield escribió de forma más personal. La cuenta de que empezó a componerla durante una llamada telefónica con su novia, simplemente explorando acordes con una mano mientras hablaba. No nació como una decisión artística deliberada. Nació como algo privado que luego se convirtió en la canción más escuchada de la discografía de Metallica. Que esa canción haya terminado en el álbum fue, según testimonios de la época, una decisión que no fue unánime.
Dentro de la banda, no todos estaban convencidos de que algo tan abiertamente melódico y emocionalmente vulnerable pertenecía a un disco de Metallica. Pero entró y resultó ser para millones de personas que nunca habían escuchado thrash metal en su vida, la puerta de entrada al mundo de la banda. Wherever I Might Roam tiene la textura del rock de carretera, la sensación de movimiento perpetuo que Metallica había convertido en parte de su identidad a través de 2 años de gira constante. Of Wolf and Man y The God That Failed completan la segunda mitad del disco con diferentes niveles de densidad. Esta última es particularmente significativa en el contexto biográfico de Hetfield. Está escrita sobre la muerte de su madre, una ciencióloga que rechazó el tratamiento médico. La semana en que salió el álbum negro, Metallica no era la única banda importante lanzando música. Salieron discos de Guns N' Roses, de Nirvana, pocas semanas después de Pearl Jam. Fue uno de los meses más cargados de la historia reciente del heavy metal, del rock, del grunge. Y sin embargo el álbum negro se coló en todos esos espacios y no salió de ahí. En su primera semana vendió más de 650,000 copias solo en Estados Unidos. Llegó al número 1 en 10 países. Porque Enter Sandman tardó en entrar a la rotación habitual y cuando lo hizo ya el disco tenía vida propia. La gira que siguió fue una de las más largas y exigentes que una banda de metal había montado hasta ese momento. Metallica tocó durante casi 3 años seguidos, pasando por estadios que ninguna banda de metal había llenado antes ese nivel sostenido. Y entonces ocurrió algo que nadie había calculado del todo, el accidente en Montreal. El 8 de agosto de 1992, durante un show compartido con Guns N' Roses, James Hetfield se adentró demasiado en la zona de pirotecnia del escenario y sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el brazo izquierdo y parte del torso. Las llamas lo alcanzaron mientras tocaba, tuvo que salir del escenario. El show continuó brevemente con el técnico de guitarra John Marshall tomando su lugar antes de que el concierto colapsara definitivamente, cuando Axl Rose también abandonó el escenario horas después por razones completamente distintas. Las imágenes de esa noche circularon durante semanas. Hetfield pasó meses en recuperación, con injertos de piel y rehabilitación física, y cuando volvió al escenario lo hizo con una capacidad limitada en el brazo, lo que obligó a Marshall a seguir tocando las partes de ritmo durante una parte de la gira mientras Hetfield solo cantaba. Para una banda que siempre había sido sinónimo de intensidad física y presencia escénica total, esa imagen del vocalista en el centro del escenario sin guitarra tenía algo extrañamente vulnerable. En cierta forma, esa vulnerabilidad conectaba con la que el álbum negro había intentado hacer musicalmente, mostrar más de lo que había debajo. La recepción crítica del disco en 1991 fue mayoritariamente positiva, pero no unánime. Dentro de la escena del metal más extremo, las reacciones fueron exactamente lo que se podía esperar. Una parte significativa de la comunidad thrash sintió que Metallica había dado la espalda a los que los había hecho importantes. Las palabras traición y venta también fueron usadas con la frecuencia habitual con que se usaba en el metal cuando algo se vuelve demasiado popular. Algunos de los mismos fans que habían llevado Master of Puppets en las manos durante años empezaron a dividirse entre los que abrazaron el nuevo sonido y los que vivían como una pérdida personal. Lo interesante de esa división es que el tiempo no la resolvió del todo. 30 años después sigue habiendo metaleros que distinguen entre la era pre-álbum negro y la post-álbum negro como si fueran 2 bandas diferentes. Y en cierto modo tienen razón, son 2 filosofías diferentes habitando el mismo nombre. Lo que el álbum negro sí logró de forma irreversible fue abrir el metal pesado a audiencias que nunca lo habían considerado suyo. Millones de personas que compraron ese disco en 1991 y 1992, luego exploraron hacia atrás la discografía de la banda y encontraron Master of Puppets, encontraron And Justice for All y de ahí muchos siguieron hacia otras bandas del género. El álbum negro funcionó como una puerta de entrada que llevó a gente hacia el metal, no como una puerta de salida que sacó a Metallica de él.
Eso es un legado que la narrativa de la traición no suele reconocer con bastante honestidad. $35 millones de copias no se venden por accidente, tampoco se venden simplemente porque una banda decida sonar más accesible. Se venden cuando algo dentro de la música toca algo real en la gente, algo que va más allá de la estrategia o del cálculo comercial. El álbum negro de Metallica funciona y ha seguido funcionando durante décadas porque en su núcleo hay canciones que hablan de miedos reales, de dependencias reales, de rabia, de la capacidad de ser lo que otros esperan de ti. Esas son preocupaciones que no pertenecen exclusivamente al mundo del metal extremo. Son preocupaciones humanas y cuando las envuelve en el sonido más pesado y más perfectamente producido, esas canciones podían tener. El resultado cruza fronteras que el género no había cruzado antes. La pregunta de si Metallica se vendió sigue siendo legítima, pero quizás la pregunta más interesante no es esa sino esta. ¿Qué significa venderse cuando el producto que ofreces es genuinamente bueno? ¿Cuando la accesibilidad es una decisión artística y cuando es una rendición? Metallica nunca ha respondido esa pregunta de forma satisfactoria para todos y probablemente nunca lo hará, pero el hecho de que la pregunta siga haciéndose, que ese disco siga generando debate, de que todavía haya gente que lo defienda y gente que no lo perdona, dice algo sobre su peso específico dentro de la historia del metal. Los discos que no importan no generan ese tipo de conversación. Los discos que importan de verdad, para bien o para mal, no dejan indiferente a nadie. El álbum negro de Metallica no dejó indiferente a nadie y eso, más que cualquier número de ventas, es lo que convierte en algo que vale la pena entender.